¿Usted no cree que su candidatura podría ir en detrimento de la unidad o que podría causar división? No soy adversario de Edmundo González, mi adversario es Maduro, y tengo que apoyar a alguien que esté en la condición adecuada para ganar. Créame que lo voy a hacer. En una administración sincera, transparente, la plata alcanza para los venezolanos. El invitado que tenemos el día de hoy es Enrique Márquez, quien es candidato por el partido Centrados, es independiente y quien había puesto su tarjeta a favor o a disposición de la unidad cuando no tenían candidato. Aquel viernes en el que hubo esa reunión en que estuvo María Corina Machado, Manuel Rosales y los factores de la unidad decidiendo quién iba a ser el candidato, y obviamente decidieron mantener a Edmundo González Urrutia, quien era el que estaba como candidato tapa, pero para ese momento no había candidato. Días antes, Enrique Márquez había ofrecido su tarjeta para que su nombre también pudiera ser tomado en cuenta, a pesar de que él no forma parte de los factores de la unidad, y había puesto la tarjeta a disposición. Hoy le vamos a preguntar más detalles sobre esos días, sobre la decisión que tomó la unidad y sobre qué va a pasar con su candidatura ante cualquier eventualidad que puede ocurrir. Bien, tenemos en pantalla al candidato. Bienvenido, candidato. Gracias por aceptar esta invitación. No, gracias a ustedes por este espacio importante para mí, importante para tanto venezolano que te ve día a día y que sigue tu prestigioso programa. Muchas gracias a ti por el espacio. Gracias por aceptar la invitación, candidato. Me imagino que es muy importante hoy día poder contar con periodistas que tenemos canales de YouTube u otros medios por Instagram, Twitter, redes sociales, porque ahora cualquier video se hace viral y llega más que un medio tradicional. Me imagino que ha cambiado la forma de hacer campaña y política, ¿no? Ha cambiado mucho. De hecho, en mi juventud, cuando comencé en la política, las matrices de opinión para generarse se podían tardar semanas incluso. Hoy en día, con la hipervelocidad de las comunicaciones, las matrices de opinión pueden durar horas en constituirse y horas en desmontarse también. De tal manera que la política ha cambiado muchísimo, y la utilización, quiero decir, de estos canales es vital para poderse comunicar de manera ágil, sobre todo en Venezuela, donde tenemos una restricción importante de la libertad de expresión, y la mayoría de los canales y radios en todo el país pues no son medios libres, son medios a los cuales se les censura, se les presiona, y pues nos quedan las redes, y con las redes hemos hecho un buen trabajo. La gente se ha acostumbrado a informarse a través de esos medios, preferentemente, porque por allí pueden encontrar la verdad de lo que están buscando. Así que te felicito por tu espacio. Sé que como tú hay muchos periodistas venezolanos jóvenes que están utilizando estos medios para comunicarse, para construir la matriz de opinión correcta para nuestro país. Sí, cuando lo entrevistan en un medio público no tiene temor a decir algo con lo que puedan arremeter en su contra o que de repente puedan cerrar la emisora. Hace poco vimos cómo siguen arremetiendo contra medios de comunicación. Esta mañana vi que lo entrevistó la colega Shirley. Sí, cómo no, estuve con tu colega Shirley Barragui hoy en la mañana. Fue una entrevista que me gustó mucho. Hoy en la tarde también estuve con tu colega Pedro Pensini López. He estado, pues, tú sabes que para las campañas políticas los mejores aliados son los periodistas, que son acuciosos, que buscan precisamente en las entrevistas la verdad de lo que uno piensa y la verdad de lo que uno debe decir. Sí, hay muchas restricciones, y en algunos tiempos anteriores incluso, cuando llegabas a una estación de radio o a una estación de televisión, te advertía: mira, por favor no utilices estos términos, porque pueden sernos para nosotros, pueden ser un problema. Hoy eso ha bajado un poco, sin embargo, siempre hay que cuidarse y siempre hay que buscar precisamente el poder utilizar estas vías de una manera lo más inteligente posible. Sin embargo, hay muchos venezolanos que ni siquiera tienen acceso a esto, porque están vetados de los medios de comunicación, etcétera. De tal manera, pues que sí, es un viacrucis. La participación política en Venezuela es un viacrucis. Ya ves, tú mismo lo referías en la noticia, la rueda de prensa que dio el doctor Gonzalo Vimiop, refiriéndose a la cantidad de presos políticos, refiriéndose a gente que cae presa todos los días. Hace un par de días
3 personas en Portuguesa, luego de la gira de María Corina Machado a ese estado. Eso es inadmisible, te debo decir. Inadmisible porque perseguir a alguien por su pensamiento es perseguirlo porque sencillamente es un ser humano. Y es terrible esta situación que se vive y la cual tenemos que acabar, tenemos que terminar. Y la forma que tenemos de hacerla, la única forma, es asistir a votar el 28 de julio y propinarle al gobierno, como ya se vislumbra, ya se ve claro, una derrota, la cual él tendrá que reconocer y avanzar entonces nosotros a construir un mejor país. Sí, yo quería comenzar preguntándole, para entrar en materia como tal de su campaña, algunos puntos que yo sé que quizás nuestra audiencia tiene dudas, y también yo, ¿no? Como periodista, ¿no? Primero, saber en líneas generales, antes de comenzar, ¿usted no cree que su candidatura podría ir en detrimento de la unidad o que podría causar división? Yo sé que usted ha dicho públicamente que usted es una alternativa, e incluso ha dicho que en caso, y que es como una opción que está allí sobre la mesa en caso de que algo pase, porque en Venezuela cualquier cosa puede pasar, porque obviamente estamos a la merced de un régimen, ¿no? Pero cuénteme un poco, ¿cómo lo ve usted para aquellas personas que tienen dudas de que están apoyando a Edmundo González Urrutia y que creen que su candidatura puede debilitar la unidad? Mira, hubo muchas personas que intentaron postularse y no pudieron hacerlo. Yo creo que lo ideal es tener varias postulaciones activas para poder jugar en un juego muy complicado de ajedrez que tenemos en Venezuela. Esto no es un país donde impere un sistema democrático en el cual se pueda confiar en las reglas. No hay reglas en este juego. Es un juego complicado, es como jugar fútbol con 5 balones en la cancha. No sabes exactamente cuáles son las reglas que imperan. De tal manera que el mantener mi candidatura tiene que ver principalmente que no confío en el gobierno, no confío en las reglas que se han impuesto, y por lo tanto mi candidatura está allí como una opción, como una alternativa frente a las cosas que pudiesen ocurrir. Pero también debo decirte que considero que efectivamente podemos contribuir a la unidad desde esta posición. Yo he dicho que no soy un obstáculo, y por supuesto que no lo seré nunca. No vine a dividir, vine a sumar. Quien conoce mi trayectoria durante 42 años de política, pero sobre todo en este periodo de 1998 para acá, se dará cuenta que siempre he estado del mismo lado, con alguna diferencia de método político, con alguna diferencia de técnica, pero he estado siempre del lado de aquellos que creemos que este gobierno debe ser sustituido. Solo que siempre he insistido que debe ser por la vía del voto, de que debe ser por la vía electoral. Nunca confié en otras vías. Por eso, en el 2018 incluso me aparté un poco bueno, no fue que me aparté, fui expulsado de mi partido Un Nuevo Tiempo, porque consideré que había que votar en el 2018, que teníamos que producir una candidatura unitaria para poder derrotar a Nicolás Maduro en aquel momento. No le hubiéramos regalado 6 años más. Y mira tú, ¿qué 6 años, Dios mío? Estos 6 años se ha profundizado la migración, se ha destruido el aparato productivo, los servicios públicos han empeorado, la economía se ha destruido. 6 años terribles. El segundo mandato de Nicolás Maduro fue peor que su primero. Y la gente sabe que un tercer mandato será mucho peor. Por eso no es una opción para el futuro del país. Maduro no es una opción para el país, y lo vamos a demostrar el 28 de julio. Pero por supuesto que no soy un obstáculo. De darse la oportunidad en el momento preciso, y vemos que las condiciones están dadas, sencillamente apoyaríamos a quien tengamos que apoyar para producir el cambio. No soy adversario de Edmundo González. Mi adversario es Maduro. Mi adversario es Maduro, y en esa carrera, haciéndole oposición y construyendo elementos de unidad con el pueblo venezolano, yo contribuiré, sin duda alguna. Sé muy bien el rol que me toca jugar, y sé muy bien que puedo ayudar a construir esa unidad, aclarándole al pueblo que esta oportunidad no la debemos perder. No es cualquier oportunidad. Maduro está muy mal, está en 10% su intención de voto, hay más del 85% que lo rechaza. Tenemos una
oportunidad de oro para, votando todos y votando por una opción viable, nosotros poder transformar a nuestro país y transformarlo en paz, fíjate tú, producir un cambio en paz para impulsar la paz, la reconciliación, la forma de construir un país, porque ya eso el pueblo lo decidió. Cuando tú sales a la calle de nuestro país, vas a los mercados, a los supermercados, el pueblo ya tomó una decisión y los políticos tenemos sencillamente que respaldar esa decisión. Candidato, con respecto a cuando la unidad estaba por seleccionar o por, vamos a decir, un nombre como tal, porque sabíamos que no habían aceptado el nombre de Corina Yoris, usted tuvo la oportunidad de reunirse con factores de la unidad. ¿Qué fue lo que se habló allí? ¿Cuál fue el criterio de ellos para hacer la selección y qué les dijo usted? Obviamente que lo que se puede decir públicamente, sabemos que hay muchas cosas que se hablan a puertas cerradas y se quedan ahí, y por el bien de la campaña hay muchas cosas que entiende uno, pero uno tiene que hacer la pregunta. ¿Cuáles fueron los criterios, no, que establecieron? Y por ahí decían, sí, ¿por qué no escogieron? Estaban en los comentarios diciendo la audiencia que pueden participar por el número de WhatsApp más 1-202-470-3673. Usted manda una nota de voz o por los mensajitos como ya lo están haciendo por los comentarios, que por qué no lo habían escogido usted en vez de Edmundo como candidato. Yo sé que usted se reunió con la unidad, ¿por qué cree usted que no lo seleccionaron en este momento? Y si es el hecho de que no lo hayan seleccionado, no menoscaba esa relación con la unidad, en sentido de que más tarde puede terminar quizás salvando una ruta electoral si el régimen le da la gana de que Edmundo no va a última hora, porque es que todo puede pasar, es un escenario que nadie quiere. Pero hay que evaluar todos los escenarios, porque el régimen al final de cuentas es un régimen, o sea, aquí no nos podemos caer a mentiras, aquí no nos censuramos, esa es la realidad. Sí, fíjate, yo tengo bastante experiencia política y sé exactamente que hay cosas que no se dan en todo momento, que se dan en el momento preciso. En este caso yo concurrí a la plataforma a una invitación que ellos me hicieron para escuchar mi planteamiento. Recuerda que el partido centrado que me postula no pertenece a la plataforma unitaria, es un partido de oposición, sí, pero no pertenece a la plataforma. En Venezuela hay partidos de oposición que no están en la plataforma. Te menciono uno, el Movimiento al Socialismo, te menciono otro, Unión y Progreso, te menciono otro, Centrados. Entonces yo recibí una invitación muy agradable, fue una reunión amena, en la cual básicamente yo puse mi programa de gobierno, puse mi visión política del momento. Ellos me escucharon, pero yo no estuve presente en la reunión final donde la plataforma tomó su decisión. Y yo no sé exactamente cuáles fueron los criterios que privaron para eso, pero respeto esa decisión. La respeto y, como te he dicho antes, aquí hay una ruta de participación donde va el señor Edmundo González, que yo no considero mi adversario, y va otras personas de las cuales no voy a emitir un juicio, y considero que mi adversario en esta carrera es precisamente Nicolás Maduro, compartiendo muchas ideas, porque estoy seguro que tú, cuando entrevistes al señor Edmundo González y me entrevistes a mí, te vas a dar cuenta de que las ideas nuestras son muy similares, porque el país ha aprendido mucho, los políticos venezolanos hemos aprendido cómo sería la forma de construir una solución para nuestro pueblo, la solución a los problemas de la gente. Sí, y en ese sentido, usted todavía está dispuesto a que, si el día de mañana, como le estaba preguntando, ocurre algo, pueda su nombre seguir a disposición de los factores de la unidad, aunque no forme parte de la plataforma unitaria, pero sí de la oposición. Usted nombró otros partidos, incluido Centrado. Sí, claro, por supuesto. Yo continué para apoyar o ser apoyado, por supuesto, dependiendo, por eso digo, dependiendo de las condiciones que se presenten, porque las condiciones son cambiantes, las reglas del juego están complicadas, el ambiente es muy difícil de manejar, sobre todo porque el gobierno está perdiendo la elección dramáticamente, y entonces pues eso quizás sea un acicate, un acelerador para que puedan pensar que pueden hacer lo que les dé la gana en este proceso, pero no es así. Nicolás Maduro ya no tiene capital político para arriesgarlo
en una jugada de desconocimiento de la voluntad popular, de forma tan clara como la voluntad popular está hoy en nuestro país. Que todos estamos de acuerdo, incluso yo he dicho, y lo digo con responsabilidad, que ni siquiera el chavismo quiere un tercer mandato de Maduro. Y es importante decirlo, sería el tercer mandato en fila de Nicolás Maduro. Sería increíble que el pueblo, incluso el pueblo chavista, le diera respaldo a un presidente que ha convertido a Venezuela en un caos. De tal manera que lo que hay, estimado amigo, es perseverar en la ruta electoral, porque es un camino que tenemos ganado, y lo tenemos ganado por la voluntad del pueblo. De tal manera que perseverando y actuando con sabiduría e inteligencia, sabiduría que todos los días le pido a Dios que me dé a mí y al resto de mis compañeros de la oposición en Venezuela, nosotros podemos transitar un camino de cambio para nuestro país, que no significa una revancha, que no significa una venganza, significa sencillamente un cambio en el orden de las cosas para producir un mejor país para todos. Perfecto. Vamos a continuar haciendo otras preguntas, pero entre tanto quiero leer algunos comentarios que está haciendo la gente aquí, porque aquí le damos participación a la audiencia como debe ser y el feedback y los escuchamos. Y además, como siempre les digo, somos un canal, un puente directo, interactivo, en vivo, inmediato. Eso es una maravilla de las redes. Antes los medios no permitían eso. Si no era llamando por un teléfono, era más complicado. Aquí podemos ver exactamente qué opina la gente. Miren, vamos a ver. Aquí dice Moisés David Torre, vamos a verlo en pantalla. Soy pastor de Maracaibo, Ricardo. Saludos. Te doy fe de que Enrique Márquez es la mejor opción. Ese es el hombre, dice él, es el mejor, es lo mejor que tiene el Zulia, dice Moisés David Torre. Ok, Enrique, eres excelente, dice Rosa Lugo. También dice Ana León. Márquez es un hombre que lleva años en la política, sabe el manejo que se debe tener. Me extraña que no haya sido el candidato de preferencia, dice ella. Y de Afonso Valles dice, Enrique Márquez es mi candidato, dice él. Por otro lado dice Alejandro García, excelente aclaratoria de Enrique Márquez, de que no es un adversario de Edmundo, el adversario está en Miraflores. Dice Brenda Toro, saludos al candidato del estado Trujillo, de no contar con el apoyo necesario declinaría a favor del candidato distinto a Maduro, mejor posicionado. Ya va a responderme eso. Y de último, dice Elba Pérez, vamos a leer otro comentario más. Me gusta su posición y gracias por ayudar de esta manera a apoyar a María Corina y al señor Urrutia. Dios lo bendiga. Bueno, le preguntaban por ahí la pregunta que hizo Brenda Toro. Uh-huh. Sí, claro, si mi planteamiento no funciona, que es posible, si mis ideas no son las que el pueblo venezolano respalda y mi candidatura no crece y tengo que apoyar a alguien que esté en la condición adecuada para ganar, créame que lo voy a hacer. Y lo voy a hacer con mucho gusto, porque lo que me interesa realmente es el cambio en Venezuela. Yo no estoy particularmente, no me mueve la codicia política ni la codicia económica, me mueve la posibilidad de que mis dos hijos que están afuera, trabajando los dos, les va muy bien, una en Colombia, otro en Uruguay, puedan volver a su tierra en algún momento y trabajar, uno como ingeniero, la otra como médico, en nuestro país y poder ayudar a echar para adelante esta tierra, pero que sea un país donde nuestros muchachos puedan volver. Mi principal sueño es parar, detener en seco la migración que nos está secando nuestras familias. Sí. Porque fíjate tú, y eso es algo que yo me imagino que tú vives todos los días, pero me atrevo a decirlo, la principal fuente de infelicidad que tiene la familia venezolana no es precisamente la economía, porque aquí hacemos de tripas corazones, es la ausencia generada por la separación producida por la migración. Es una fuente de infelicidad continua, porque tú sabes perfectamente cómo somos las familias venezolanas. Somos unidas, somos familias grandes, que nos gusta estar juntos, que disfrutamos de nuestros domingos en familia, que disfrutamos de los encuentros, pues, y esa separación es muy dolorosa. Y a mí me sorprende mucho, fíjate, que el gobierno de Maduro ni se interese en eso, que sea incapaz de referirse a la migración con un poco de empatía, con un poco de simpatía por las familias que están quedando
sin sus hijos, sin sus hermanos, sin sus primos. A mí me parece eso una pérdida de sentimiento venezolano, de amor a la patria increíble. Yo les digo algo, a mí sí me preocupa eso. Y la forma de detener la migración que propongo es la creación inmediata de un plan de empleo a los jóvenes profesionales que están saliendo de nuestras universidades. No te vayas, quédate en Venezuela, que aquí puedes tener un buen empleo, puedes estar cerca de tu patria y puedes tener un empleo bien pagado. ¿Cómo? En el sector privado, principalmente asociado, pero no solo asociado a la industria petrolera. Es muy sencillo, créeme que los venezolanos sabemos cómo hacerlo. Ya lo hicimos en el pasado. Yo soy fruto de eso. Yo vengo de una familia muy pobre en Maracaibo, la verdad, y trabajé intensamente, estudié intensamente, me gradué de ingeniero, pude, en conjunto con mi esposa, construir una familia, comprar una casa, comprar un carro con crédito, es verdad, fiadito, pero empujamos hacia adelante. ¿Qué quiero yo? Que eso vuelva, que eso exista en Venezuela de nuevo. Ya le voy a preguntar sobre la migración, 2 comentarios más. Márquez sería como una tapa ñapa, dice Héctor Delgado, pero hasta el momento es Edmundo. Y claro, si María Corina Machado le levanta la mano en una eventualidad, pero todos con Edmundo, dice. Y Ángel Alastre dice que se quede allí, pero hasta el final, que apoya al mundo González Urrutia, dice Ángel Alastre. Bueno, gracias a los que han estado participando. Miren, sobre las propuestas, candidato, en líneas generales, si tendría que condensar sus propuestas de campaña en un país en el que es difícil, porque quien sea que va a tomar las riendas del país va a tener que reconstruir un país que está en las ruinas, va a tener que reinstitucionalizar un país que volvieron añicos las instituciones, va a tener que refundar la política, va a tener que reorganizar las instituciones, las instituciones públicas que dependen de cada poder, va a tener que además incentivar la inversión de capital, va a tener que, bueno, la economía, un reto grandísimo. Va a tener que repoblar las escuelas de maestros. Los niños están viendo clases pocas veces a la semana. La fuga de talentos ha sido gigante. Esto es un reto gigante, candidato. ¿Cuáles son las principales propuestas suyas? Bueno, esto no se puede hacer. Eso que tú has descrito también, no tengo mejores palabras que las tuyas para describir el reto. Solo le agregaría algo, que además de eso, tengo que refinanciar una deuda de 200.000 millones de dólares que deja el gobierno de Maduro. 200.000 millones de dólares sin considerar la deuda de PDVSA con los proveedores. Es decir, además de que la casa está quebrada, la debemos, está hipotecada. Es decir, tenemos un grave problema económico. Eso no se puede hacer a menos que construyamos unos acuerdos mínimos en la clase política. Yo he llamado a esto un gobierno de unidad nacional. He llamado a esto de esa manera porque si continuamos en el conflicto permanente, la casa no se va a recuperar, no va a crecer. Por eso es que creo que si la oposición, en la figura que llegue de la oposición, espero ser yo, porque me siento preparado para ese reto, si la oposición llega, como vamos a llegar, debe construir un planteamiento distinto al del gobierno de Maduro en acercamiento hacia el país. Es decir, un planteamiento de tolerancia, decretando las amnistías que haya que decretar, rompiendo los retrovisores y mirando hacia adelante, hacia el futuro, construyendo posibilidades reales entre todos. Aquí hay más consenso de lo que creemos entre todos los venezolanos. Ese gobierno de unidad nacional es esencial. A partir de allí, la recuperación económica es posible. A partir de allí podemos hacer grandes acuerdos para poder formar los 300.000 maestros que necesitamos en la escuela. El déficit, estimado amigo, son 300.000 maestros en cerca de 18.000 escuelas públicas que tenemos en nuestro país. Por eso, como tú decías acertadamente, nuestros muchachos están escuchando solo 2 días de clase a la semana, porque no tienen maestros. Y si hablamos de matemática, física y química, el déficit de maestros llega al 90%. De tal manera que cuando hablo de un gobierno de unidad nacional, lo hablo como un prerequisito. Porque tú te imaginas, por ejemplo, que espero que ese sea el caso,
que Dios me bendiga con esa oportunidad. Yo soy electo el 28 de julio y tomo el poder el 10 de enero y todavía tengo una Asamblea Nacional en contra por un año como mínimo, pero imagínate tú que yo me dedique a la pelea estéril, política, politiquera, con el PSV que gobierne esa asamblea. No, yo tengo que hacer acuerdos y me voy a reunir con quien me tenga que reunir y voy a pactar con quien tenga que pactar el futuro de nuestro país. Para eso me siento preparado, para poder lograr los consensos. Soy un hombre de consenso y así, por esa posibilidad que veo clara, diáfana, plena, es que yo realmente creo que nuestro país tiene una oportunidad alejado del conflicto. Quiero que se me conozca como el presidente de los consensos, el presidente del post-conflicto, el presidente que acabó con el conflicto político estéril en Venezuela. En todos los países hay conflicto político, en todo, en Colombia, en Argentina, en Estados Unidos, en todo, pero hay una diferencia grandísima. El conflicto es manejado en el marco de la Constitución, es gerenciado de tal manera que la sangre no llega al río. En Venezuela la sangre llegó al río, lo contaminó todo. Tenemos un país destruido como tú lo has descrito anteriormente. ¿Cómo sería una transición en su gobierno? Porque los crímenes de lesa humanidad no prescriben. ¿A quién usted podría emitir amnistía? ¿A quién podría perdonar? Porque se ha hablado mucho de una justicia transicional y para que realmente podamos avanzar, los expertos dicen que tiene que haber en materia jurídica, ¿no?, una justicia transicional. ¿Cómo sería esa transición de un eventual gobierno suyo, no? Mire, eso ha ocurrido en otros países y tenemos que buscar esos ejemplos para entender cómo eso se puede construir. Hay que ver el caso de Chile, que hubo una ley del perdón, en el cual se pasó la página de situaciones dolorosísimas. Hay que ver el caso de Colombia y el proceso de paz. Fíjate que el proceso de paz en Colombia fue tan impactante que hoy tenemos un presidente que viene de las filas de la guerrilla. Es realmente impactante lo que ahí se logró. El caso de Brasil en los 80 del siglo pasado, el caso de Sudáfrica. Es decir, si tú no pasas la página, si tú no logras que la sociedad misma pase la página, entonces vas a quedarte pegado en el fango del conflicto. Hay casos, por supuesto, yo no puedo ordenarle a la Corte Penal Internacional que no investigue y que no sancione. Eso es imposible, ni como presidente ni como nada. Eso es imposible de hacer. Tampoco puedo yo meterme en los mecanismos de la justicia. Lo que sí puede haber son mecanismos, como tú lo has dicho, esos son mecanismos tortuosos, complicados, pero efectivos, de justicia transicional, que no es otra cosa sino la justicia adaptada a la construcción de transiciones políticas complejas. Eso yo estoy completamente abierto. Cuando hablo de amnistía, lo digo principalmente amnistías políticas y electorales. No hablo de amnistías generales, pero podemos llegar hasta donde lleguen los acuerdos, porque esto no es decretable por un solo lado. Esto tiene que ser fruto de un acuerdo entre todos los sectores y no solamente los políticos, también sectores de la sociedad civil, para que se pueda entender la dimensión de la tarea. Nosotros no podemos reconstruir esas escuelas como si tuviéramos una varita de Harry Potter. Y nos van a faltar unos 3 o 4 años para poder recuperar el déficit de maestros que nosotros tenemos. ¿Qué hacemos mientras tanto? Acuerdos con la sociedad civil, acuerdos con las iglesias, acuerdos con los colegios privados, acuerdos con todo el mundo, con las universidades para poder formar los maestros. Es decir, de esto no se trata que esto lo pueda hacer el gobierno solo. Se trata de un reto de toda la sociedad. Y para que la sociedad pueda hacerlo, se trata también de construir un acuerdo en la clase política que no boicotee esta ruta, que no haya boicot de un lado sobre otro y que podamos empujar las cosas. ¿Con quién trabajaría usted en un eventual gobierno, si llegara a ganar, en este reto tan grande que estamos hablando de reinstitucionalizar la nación, el tema de la deuda pública, etcétera, que tiene algunos nombres clave, algunos que me pueda mencionar? Mira, yo te puedo decir que yo tengo la facilidad para conversar desde María Corina Machado, que es una líder responsable, valiente, corajuda, que yo respeto y admiro,
hasta sectores del chavismo, pasando por todas las variantes de color dentro de la oposición. Y yo no excluiría a nadie. Yo no excluiría a nadie en la reconstrucción del país, a nadie. Porque fíjate tú, yo he hablado de algo en lo cual yo creo en lo personal. Porque igual que muchos he vivido fuera, he estudiado casos de otros países, y yo quiero despersonalizar y despartidizar el poder en Venezuela. No es posible que el que llegue al poder pinte el poder del color de su partido y entonces excluya a todo el resto de los venezolanos porque resulta ser que no pertenecen a su partido o a su movimiento. No, conmigo van a trabajar los mejores, los más capacitados, los más trabajadores, pero también los más honestos, porque no permitiré corrupción, porque la corrupción es sencillamente un cáncer. Y como decía el hoy presidente Bukele en su campaña, él decía, si no se roban la plata alcanza. Pues yo también pienso eso. En una administración sincera, transparente, la plata alcanza para los venezolanos y podemos aumentar los salarios y podemos aumentar las pensiones y podemos construir más obras públicas. Pues yo estoy segurísimo de eso y para eso predicaré con el ejemplo. He dicho, y hoy lo sostengo en tu programa, que en mi gobierno, con el favor de Dios y del pueblo, no voy a permitir que el Contralor General de la República y el Fiscal General de la República sean afectos a mi corriente política y sean amigos del presidente. Al contrario, para que haya control, tiene que ser alguien que esté interesado en controlar al gobierno. Y para eso tiene que ser alguien como era en la llamada Cuarta República en Venezuela y como es en la mayoría de los países. El control no lo hace un amigo del camino. El control lo hace una persona independiente que pueda tener interés en ese control. Por lo tanto, no le daré órdenes al Contralor, tampoco le daré órdenes al fiscal, tampoco al Tribunal Supremo de Justicia. Esa confluencia de todos los poderes en un solo hombre nos tiene acabados. Esa reelección indefinida nos tiene acabados. Yo voy a buscar desde la presidencia de la República, no solo que no me voy a reelegir, que gobernaré por un periodo y permitiré la rotación de liderazgo, sino no solo eso, sino que buscaré consensos para hacer una reforma a la Constitución y acabar con la reelección indefinida, que, como hemos visto, no ayuda en nada. Sencillamente, el que está en el poder, entonces, se intenta atornillar por cualquier vía. De tal manera que hay muchas cosas que cambiar, pero como te das cuenta, y como tú muy bien has explicado, la complejidad es tanta que esto no es una labor de un hombre, de una mujer, ni siquiera de un grupo, es una labor de todo un país que requiere cambiar de actitud, que requiere mirar hacia el futuro, dejar lo acontecido atrás. Hay cosas que no se podrán dejar atrás, pero esas cosas las manejaremos en función de que no se convierta en un lastre para el progreso de nuestro país. Bien, candidato. Yo quería preguntarle concretamente, ¿cuál sería su primera acción de gobierno? ¿Cuál sería su primer decreto, acción de gobierno en general? Mira, tendría dos, no habría una primera, tendría que firmar las dos cosas al mismo tiempo. Ajá. Primero el decreto para iniciar una gran apertura en el sector petrolero que permita la generación de empleo lo más inmediatamente posible para nuestro país. Ese decreto lo tenemos listo. Te puedo decir que tenemos estudiado los campos petroleros en Venezuela y sabemos cuáles son reactivables, en cuánto tiempo, cuántos petróleos van a producir, cuánto hay que invertir, y lo que necesitamos es el privado que venga a invertir y hacerlo con ventajas, de tal manera que pueda recuperar su inversión y continuar invirtiendo. Y lo segundo sería proceder a la libertad de los hermanos que están detenidos, que están presos, que han sido presos por pensar diferente, que han sido presos políticos, que están todavía allí, para incentivar la paz en nuestro país, para incentivar la concordia y la tolerancia. Esa página hay que pasarla, y la pasaré de inmediato, y la pasaré con decisión. Buscaré los acuerdos necesarios para que esto pueda ser realizable, pueda ser ejecutable de inmediato. Yo le preguntaba si usted estaba o quién estaría dispuesto a trabajar, pero si
llegara a ganar el candidato de la unidad, Edmundo González Urrutia, y ellos le solicitarían trabajar con el gobierno de Edmundo González Urrutia, ¿usted estaría dispuesto a sumarse a ese gobierno, ese eventual gobierno? ¿Dónde firmo, diría yo? Dígame dónde. ¿Dónde? Y voy a hacerlo. Claro, claro que sí. Tenemos que concurrir todos a ese llamado. Y no importa el cargo humilde que pueda ser, es importante. Yo siempre he pensado que de darse las condiciones, dependiendo del resultado, ya sea que yo pueda ejercer la presidencia por el tiempo determinado en el mandato constitucional, yo quiero volver a dar clases en mi universidad del Zulia. He dado clases durante décadas en mi universidad. Creo que no hay labor más importante para el país que la educación de nuestros hijos, que la educación de nuestros muchachos. Yo me siento haciendo una labor importante como profesor. Es lo que he hecho durante mucho tiempo. Y por supuesto que si me asignan otra responsabilidad que tenga que ver con ayudar a construir consensos, a buscar soluciones, a reconstruir el país, esto lo haría en cualquier frente, en cualquier responsabilidad. Para que, en pocas palabras, para quien no sepa de su hoja de vida un poco, y esto quizás lo íbamos a preguntar al principio, pero me gusta que más bien la gente conozca un poco sus ideas, programas de gobierno, hablar un poco de su propuesta, etcétera, y después decirle, bueno, esta persona que me está diciendo esto tiene este currículum, ha hecho esto, aquello. ¿Cómo usted se autodefiniría? ¿Académico? ¿En qué área ha dado clase en particularmente? Si alguien lo está viendo en este momento y no lo conoce, ¿qué ha hecho usted profesionalmente en su vida personal? Lo que usted quiera resumir y condensar para decírselo a los usuarios que nos están viendo en este momento. Bueno, yo soy profesor e ingeniero, es la verdad. Yo nací hace 60 años en Maracaibo. Soy maracucho, pero he vivido mucho tiempo en Caracas, también fruto de la actividad política. Tengo 3 hijos con una esposa que conocí en la universidad, es la verdad. Me gradué de ingeniero y al mismo tiempo estuve trabajando en la política universitaria. Fui diputado 3 veces, en el 2000, en el 2010 y en el 2015. Fui presidente de un partido político. Hoy me definiría como ingeniero y como profesor universitario principalmente. Me interesa mucho de reconstruir a mi país y el ser ingeniero creo que me ayuda porque tengo nociones de cómo se debe construir equipos multidisciplinarios que nos permitan a nosotros buscar a los mejores en su especialidad. Es como reconstruir una casa. Aquí hay que reconstruirla completa. Y lo mejor para eso son especialistas en construcción. Yo soy un especialista en reconstruir a Venezuela. Tengo el conocimiento, tengo la forma de organizarme para eso y tengo la facilidad de buscar a los mejores para lograr ese objetivo. Para cerrar, yo quisiera cerrar hablando de reconstrucción. Yo estoy seguro que los que estamos afuera, muchos podemos ser muy útiles a quienes quieran decidir regresar, por supuesto. Habrán otros que regresarán y que quizás quieran invertir en el país y ya han hecho sus hogares afuera, tienen parejas de otras nacionalidades, porque aquí todo ha pasado. Todo ha pasado. Somos 8 millones de venezolanos, según la ACNUR, y esto yo creo que hay que esperar la cifra actualizada, porque creo que nos quedamos cortos los que estamos afuera. Y sobre eso yo quería preguntarle, sobre la migración, ¿cuál va a ser cuál sería su estrategia o la forma en la que podría hacer que los venezolanos regresaran a formar parte de esa reconstrucción, ya sea desde un gobierno suyo o ya sea trabajando por un gobierno de unidad desde otro frente como el Edmundo González Urrutia? Y saber, que yo quiero que usted me responda a esto concretamente, ¿usted cree que la migración es consecuencia de las sanciones de Estados Unidos al régimen? No, yo creo que la migración es consecuencia de la carencia de oportunidades en Venezuela. Y esa carencia de oportunidades está relacionada con la destrucción del aparato productivo, ocasionada por un mal gobierno, que ha podido ser agravada por las sanciones. Es discutible. Asumamos que sí. Asumamos que hemos cometido todos errores. Pero lo cierto es que la migración se detiene
reactivando el aparato productivo, y eso Maduro no lo puede hacer, no está en capacidad de hacerlo. De tal manera que la salida de Maduro es esencial, no solamente para el regreso de quienes están afuera, sino para detener la sangría que es la migración que ocurre todos los días de nuestro país. Lo primero que haría es atender al migrante que está afuera. Buscaría recomponer las relaciones con todos los países para reactivar las embajadas y los consulados. Multiplicaría los consulados. No hay un buen servicio exterior para los venezolanos que se encuentran regados por el planeta. Yo multiplicaría esos consulados, invertiría dinero para que los venezolanos puedan ser atendidos adecuadamente donde estén. Y luego, la forma de buscar el retorno es que aquí haya oportunidades para la gente que está afuera trabajando, laborando, construyendo patria más allá de la patria. Esa búsqueda de generar empleo es lo que más me mueve. Y por supuesto que esto es un proceso paulatino. No vamos a ver un retorno masivo de inmediato. Ojalá pudiera ser así, pero no lo veremos hasta que nuestro país no pueda darle garantía a todos sus hijos que hoy están afuera, que pueden volver, no solo con seguridad personal, sino con seguridad también laboral, con seguridad de ingreso, una economía fuerte, que pueda significar para la familia un reencuentro productivo. No solamente el reencuentro amoroso que todos necesitamos, sino un reencuentro productivo y permanente. Así que trabajaré por ese objetivo como uno de mis objetivos principales, porque sé que es uno de los objetivos principales que la familia venezolana tiene y piensa cuando piensa en el cambio de nuestro país. Bien, yo le agradezco su tiempo enormemente. Me dice producción, tenemos 20 segundos, una nota de voz, un saludo para usted. Vamos a escucharlo. Uno de los usuarios que ha escrito. Escuchemos. Para el señor Enrique Márquez, el apoyo rotundo del pastor Moisés David Torres desde Maracaibo. He visto su carrera política, su transcurrir por la política, un hombre probo, un hombre conforme al corazón de Dios, de familia, católico, con experiencia y ganas de que este país eche hacia adelante. Todo mi respaldo al candidato Enrique Márquez, futuro presidente. Bien, escuchamos un saludo. Muchas gracias, pastor. De la audiencia. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias, pastor. Espero verlo por allá por el estado Zulia. Y ver cómo, de verdad que cómo, más allá de nuestras diferencias, y fíjese, puede ser religiosas, políticas, etcétera, cómo uniéndonos podemos hacer realmente la diferencia. Candidato, un mensaje final para todos estos usuarios que se conectaron el día de hoy y que están muy pendientes. Yo creo que si hay algo que le preocupa ahora al venezolano, los que estamos afuera y los que están adentro, es que realmente puede haber un cambio y que realmente reconstruir el país, porque, candidato, yo le digo una cosa y se la digo con toda propiedad, como periodista, pero como persona, como ser humano, pero como venezolano. Realmente cómo le duele la patria a uno. La patria es un sentimiento indescriptible. Mira, la patria para mí son los huesos de mi padre y de mi madre que están enterrados en esta tierra. Irme de la cercanía de esos huesos me parte el corazón. Y por eso trabajo por mi patria. Y mi mensaje es muy sencillo. Mi mensaje es, seamos optimistas. Estamos cerca de un cambio político y tenemos que aproximarnos con humildad, con tolerancia, con la virtud de aquel que sabe que tiene en sus manos la posibilidad de cambiar su tierra, pero en paz, en tranquilidad, sin revancha, sin venganza, porque esos sentimientos son precisamente los que tenemos que dejar atrás. Y yo estoy listo para eso, me siento preparado. Optimismo, fe y esperanza, compañeros. Bien, muchísimas gracias por su tiempo y por aquí este espacio a la orden, candidato. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos.